Segunda parte de la serie de los frutos del Espíritu Santo en preparación a Pentecostés. Recuerden que hay que distinguir los frutos de los dones. Los dones del Espíritu Santo son aquellas fuerzas sobrenaturales que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo para obrar, para actuar en nuestra vida cristiana. Los frutos son el resultado de haber ejercido los dones. Por lo tanto, los frutos no podemos pedirlo como algo ya hecho. Tenemos que pedirlos más bien como el resultado de lo que hicimos ejercitando los dones del Espíritu Santo. Tú no puedes llegar pidiendo trabajo, pero pidiendo que te eviten esa parte de tener que trabajar y pasemos directamente al salario, a que me dé el chequecito. No, es que no, así no funciona. Primero trabajas, luego se obtiene el salario. De igual manera, los frutos del Espíritu Santo son las cosas que pedimos así directamente, como que el Señor nos las dé ya listas para usarse. Y no, estos serán el resultado de haber actuado conforme a la voluntad de Dios, de haberse dejado guiar por el Espíritu Santo. Y esto es algo que se pone en un claro ejemplo con los dos frutos que meditamos hoy: el fruto de la paz y de la paciencia. Pedimos a Dios: Señor, danos la paz. Pero ¿cómo queremos que nos dé la paz si no quitamos primero aquello que nos la quita? ¿Qué es lo que entiendes cuando pides paz? Generalmente lo que pedimos es sentir tranquilidad, el estar lejos de gente conflictiva, de que se nos quite esa sensación de angustia, esa sensación de estar perturbados, de no tener paz. Pero bueno, para obtener la paz, debemos primero ir a la raíz del problema, ver aquello que nos está robando la paz. Y generalmente, ¿qué es lo que nos la quita? La raíz está en el pecado. No hay paz entre las naciones, entre los pueblos, que hay conflictos, hay guerras. ¿Por qué? Por la avaricia, por la ambición, la soberbia, la venganza, la envidia, la arrogancia, tanto entre países como entre familias, entre pueblos, entre personas, precisamente por hacer oídos sordos a lo que Dios nos inspira, de perdonar, de reconciliarnos, de acercarnos, de tener caridad, comprensión. Cuando le hacemos más caso al demonio, que nos hace montarnos en nuestra soberbia, que nos hace buscar la venganza, que nos hace ser egoístas y que no me importe a quién tengo que quitarle para yo tener, para yo cumplirme, eso es lo que hace que estemos en conflicto. Y cuando también hacemos caso a las inspiraciones del enemigo para pecar, lo que tenemos es una pequeña satisfacción, pero un gran remordimiento. Se va acrecentando todo aquello que nos hace sentir angustia, culpabilidad, ansiedad. El no tener paz es producto de que nuestras malas decisiones nos van cobrando factura. Pero el fruto de la paz, ¿quién lo tiene? Pues el que tiene una conciencia tranquila, aquel que ha puesto su confianza en el Señor, aquel que ha aprendido a conformarse con su voluntad, aquel que sabe que ha cumplido con su deber. ¿A ese qué le perturba? Ahí, aunque tenga tribulaciones, aún en medio de ellas puede conservar la paz, porque es consciente de que todo problema en este mundo es pasajero, pero su confianza está puesta en el Señor y en la recompensa que Él da a los fieles. La paz también se identifica con la serenidad. Y alguien que tiene el fruto del Espíritu, que es la paz, es alguien a quien no le espanta el silencio. Es alguien que al contrario procura, anhela, disfruta el silencio. ¿Tú eres de las personas que no soportan estar un ratito en silencio? Que todo el tiempo ponen música y la llevan a todas partes. Allá existen toda clase de dispositivos para tener música a las 24 horas del día y donde quiera que estemos. Hay quienes incluso están en una clase, en una reunión o platicando y tienen un audífono puesto. Bueno, pues puede ser por muchas razones o simplemente porque le gusta la música. A mí también me gusta, pero también
el silencio, disfrutar y procurar el silencio, es signo de ser una persona espiritual. Generalmente queremos llenarnos de ruido cuando nos sentimos incómodos con nuestro silencio. Y nos sentimos incómodos porque descubrimos que estamos vacíos. O porque en el silencio Dios nos habla, nos ayuda a confrontarnos a nosotros mismos y no queremos eso. Queremos algo que nos distraiga, algo que nos haga no escuchar lo que Dios nos dice. Y el fruto de la paz es aquel que en esa quietud, en ese silencio, en ese contacto con la naturaleza o en la simplicidad de estar en tu habitación, sabiendo que en el silencio se hace tan fuerte la presencia de Dios, ese nos indica que se ha dejado guiar por el Espíritu. Y hablando del fruto de la paciencia, esta que se define como la estabilidad de ánimo ante las contrariedades de la vida, el saber sobrellevar los contratiempos y los defectos de los demás sin exasperarse, sin estar quejándose todo el tiempo, renegando estérilmente. Aquí generalmente es algo que a Dios se lo pedimos. Señor, dame paciencia. O como dijo aquel, Dios mío, dame paciencia, pero no me des fuerzas porque los mato. O ese de que, dame paciencia, pero dámela ya. Es que nos quejamos de que Dios no nos escucha, porque le pedimos paciencia y no nos la da. Cada día más enojones, cada día más irritables, cada día más impacientes. Pero es que entiende que la paciencia no es algo que Dios te va a dar. Es algo que tú tienes que conquistar, es algo que tú lo tienes que ofrecer. La paciencia es el fruto que vas a obtener después de haber ejercitado mucho la paciencia, la perseverancia, la caridad, el saber sobrellevar las contrariedades con humildad, cuando demostraste gran fortaleza de espíritu, cuando te sobrepones a tu sentir y tienes ese centinela en tu boca y en tus acciones que te contiene de hacer algo de lo que después te arrepientes. La paciencia viene después de muchas veces haberte ejercitado en el callar cuando ibas a ser grosero, en el detenerte antes de renunciar, de mandar todo a la fregada porque ya te habías hartado, te serenaste, respiraste hondo y viste que valía la pena continuar. Cuando no te pusiste de malas y desquitándote con todo mundo, cuando las cosas no fueron como tú lo pensabas, como tú quisiste, cuando fuiste empezando a renunciar a tu perfeccionismo asfixiante para pasar a una tolerancia caritativa. Cuando entendiste que la gente no va a ser como tú quieras, la gente es como es y que hay cosas en las que no vale la pena enojarse, hay que escoger más aquello en lo que nos desgastamos. ¿Por qué te enojas de que si el niño llora? ¿Por qué te enojas de que si no está en su lugar una cosa? ¿Para qué? ¿Para qué hacer conflicto de algo que solo es problema si tú quieres que sea problema? Una vez que ejercitaste eso muchas veces y te sobrepusiste a tu irritabilidad, el fruto es la paciencia. El fruto es que tu buen ánimo no sea tan frágil como una burbuja que al primer disgusto, a la primera contrariedad, ¡pum!, se va a reventar. Porque para que tú estés de buenas necesitas que tu mundo sea perfecto y que nadie te lleve la contra, que nadie estropee las cosas como tú las querías. No, pues, por eso estás tan irritable. No le pidas a Dios paciencia, conquístala, porque la paciencia será el fruto de hacer lo que Jesús nos dice en el Evangelio de hoy: permanezcan en mi amor. No vas a alcanzar los frutos de la paz y de la paciencia si no permaneces firme en el amor de Cristo y en sus enseñanzas. Continuamos mañana con los siguientes 2 frutos del Espíritu Santo. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.